Hay clubes que compiten por ganar la Champions, otros por clasificarse a ella, otros por ascender a una nueva categoría y otros por no perderla. Pero hay clubes que no compiten por nada, solo por existir. Este es el Singtorrá, un club de 9ª división de un pueblo de 350 habitantes, el más pequeño en el que hemos grabado jamás. A 900 metros de altitud, su campo es una prolongación de la montaña. Su mayor miedo es que el equipo desaparezca por falta de jugadores, porque ya pasó. Al final, encontrar gente del pueblo que quiera jugar es muy complicado. Porque un pueblo tan pequeño, en medio de la nada, y que se vacía año a año, sin su equipo de fútbol, se moriría. Pero ahí están ellos, jóvenes de 10 pueblos diferentes luchando por su comarca y por su mayor orgullo: no haber quedado jamás últimos clasificados en la última categoría. ¡Vamos, Singtorrá! Hasta hoy. ¡Mira! ¡Gol! ¡Me cague la mar! Y si quieres saber cómo lo han hecho, esa es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. En este partido desconocido os voy a contar la historia de un milagro. De cómo este pueblo, Singtorres, de 350 habitantes, ha conseguido y consigue tener un equipo de fútbol. Para montar un equipo de fútbol hace falta gente, jugadores. Y en un pueblo de 350 habitantes, gente precisamente es lo que no hay. Pues somos el pueblo de la provincia de Castellón que tiene un club con menos habitantes, 350 habitantes, y al final encontrar gente del pueblo que quiera jugar es muy complicado. Cuando hablamos de España vaciada tendemos a pensar sobre todo en pueblos del interior de Teruel, de Soria, la zona de Aragón, Castilla y León, pero la realidad es que los pueblos del interior de la provincia de Castellón son el fiel reflejo de la España vaciada. Cada vez hay menos gente joven, menos gente que está viviendo aquí. Pueblos muy pequeños, envejecidos, rurales, con modos de ganarse la vida antiguos, donde mantener equipos o instituciones como un club de fútbol cada año cuesta más y más, y gotita a gotita van desapareciendo. Fue el año previo al COVID, evitó de poder competir porque disponíamos de bastantes jugadores, y para empezar la temporada sin poderla terminar ya preferimos no empezarla. Esas situaciones de emergencia como esta, cuando el orgullo de la gente de los pueblos se une para sacar adelante iniciativas como el club de fútbol. Singtorres está en la comarca del Sports, una comarca muy importante en Castellón, pero con el mismo problema de la España vaciada. Son 14 pueblos con una densidad de población de 5,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que os hagáis una idea, en Madrid hay 5.600 habitantes por kilómetro cuadrado. Imaginaos la diferencia. No se puede decir rabia, pero sí la ilusión, ¿no?, de un club histórico como es el Singtorrá, que siga aguantando. El único pueblo del mundo donde las calles tienen 2 nombres. Mirad, el equipo profesional más alto de España, si no me equivoco, es el Real Valladolid. Más o menos Valladolid está a unos 690 metros sobre el nivel del mar. Singtorres, donde estamos hoy, está a más de 900 metros sobre el nivel del mar. Es decir, 200 y pico más que el club profesional más alto de toda España. Todo se magnifica. En invierno hace mucho frío y nieva mucho, y en verano hace mucho calor y el sol pega directamente. Lo que hace la práctica del fútbol un poquito más complicada para todos. Pero si sabéis algún sitio más alto que este, donde se suele jugar al fútbol regularmente, dejadmelo en los comentarios. Y no vale Bolivia, que ese lo conocemos todos. La comarca tiene 1000 kilómetros cuadrados de maravillas naturales como esta, que recomiendo al 100% visitar, y 14 pueblos que ante las dificultades y la despoblación decidieron unirse, juntarse y cada pueblo aportar 2, 3, 4 jugadores. Tenemos uno de Vallibona, uno de Zorita, uno de Forcall. Para que el equipo de fútbol no muriera y que el equipo de fútbol no sea el equipo de fútbol de un pueblo. Jolín, es bonito ver la plantilla de 10 pueblos diferentes que somos. Sino de toda una comarca. El equipo de fútbol de 1000 kilómetros cuadrados de extensión que juega en un campo muy particular al que tenemos que ir escalando, porque claro, nos hemos metido hasta aquí como hemos podido, así que vamos para allá. Una vez desescalamos la montaña, todavía toca caminar más, porque como veis el pueblo está aquí detrás y el campo de fútbol es el punto desde el cual Alex está grabando esta toma. Como podéis ver, la gente no escatima en esfuerzos. Si hay que coger el coche, se coge para venir al campo de fútbol, que ya veis, hoy está lleno.
porque es día grande. Se acaba la temporada y el equipo sigue existiendo. Y eso siempre hay que celebrarlo. Pura supervivencia. Son las palabras que ha dicho Alex nada más pisar este campo e irse a grabar por ahí viendo las curiosidades. Y no puedo estar más de acuerdo con el tío. Esto no es un campo de fútbol, no. Esto es un campo. Esta es la montaña. Esto es un bancal de una larga montaña que tiene una serie de particiones, de las cuales una de ellas han decidido plantar césped, o decidieron plantar césped, para hacer un campo de fútbol. Pero la realidad es que si el club tiene que sobrevivir buscando jugadores en los pueblos de alrededor, lo del campo es una cosa alucinante. Que aquí se pueda jugar un partido de fútbol oficial es increíble y es trabajo de todos. Pero las cosas más increíbles de este campo todavía no las habéis visto. El jugar el balón, el tiki-taka es complicado y así pues aquí pues tiramos el balón largo, segundas jugadas. Primera parada, la portería. Quiero que Alex se acerque un poquito y vayamos viendo la realidad de este palo, que para empezar ya se ve añejo, ya se ve clásico. Pero fijaos cómo la naturaleza se abre paso por esta portería que casi que tiene más espacio, o sea, no es recta, digamos que hay aquí una especie de subidita y tenemos pues vegetación de todo tipo. Es que es alucinante. Aquí hay una boca de riego y todo lo demás son hierbas de todo tipo. O sea, esto es naturaleza, esto es rural a más no poder. La valla, la separación de la valla a lo que es la línea de la portería es, pues os voy a enseñar. 1, 2, 3 y 4, 3 y 75. De verdad, es completamente alucinante. Segundo punto, la distancia entre el banderín de esquina y el área. Normalmente sabéis que hay entre las dos cosas pues una separación o una línea que marca a qué distancia se pueden poner los futbolistas para evitar cortar el saque de esquina. Aquí no la hay. Directamente es pues el área grande. Para que sea reglamentario un campo de fútbol tiene que medir 90 por 45, 90 de largo por 45 de ancho. Me gustaría que jugáramos en los comentarios, viendo las imágenes de dron y las imágenes que está grabando Alex, a intentar adivinar cuántos metros tiene este campo. Eso sí, que nadie venga a hacer ninguna revisión, que el campo es legítimo, ¿eh? Faltaría más. Yo creo que está dentro de la legalidad, pero... Espera, un momento. Para todo. ¿Me estás diciendo que estamos haciendo este esfuerzo para hacer este vídeo y tú no estás suscrito al canal? Vamos a ver, que es gratis, que no te cuesta absolutamente nada y que nosotros te ofrecemos todo el contenido a cambio de que tú le des al botón de suscribir. Si es que no tiene más misterio, nos ayudarías un montón porque la mayoría de gente que ve los vídeos no está suscrita. Cuento hasta 3, te suscribes y seguimos con el vídeo. 1, 2 y 3. ¿Estás suscrito? Todavía no lo he visto. A ver. Ahora sí. Y si quieres más, te puedes hacer miembro y tienes todas las ventajas exclusivas y chateas conmigo en el Telegram y nos contamos las miserias. Seguimos con el vídeo. Como el estadio está en medio del campo y hay veces que no se puede construir, los vestuarios son containers prefabricados. ¿Y qué problema hay? Adelante. También os tengo que decir que pocos clubes regionales, y estamos hablando de 9ª división, pueden decir que tienen una grada en su campo techada como esta, con una pared pintada con la delicadeza que esta, con asientos de plástico reglamentarios, cada uno de un color, para que la gente del pueblo pueda venir aquí año tras año a estar cómoda y a tener ganas de venir a ver el fútbol. Y eso es una cosa importante que se tiene que tener, y en los partidos desconocidos hay mucho, que es ilusión. Y de eso, aquí en Sintórres, saben un rato. Mi oficio es albañil, ¿vale? Darle alegría a la gente para que tenga una buena vivienda. Mi cargo en el club es presidente del Club Esportiu Sinterrà. Hoy seguramente pues va a ser mi último partido aquí en el Pla de Mechuy, de Sintórres. Como es un club pequeño, me toca poner banderines, vender rifa, estar en la cantina y demás cosas. Se hace solo un entreno a la semana y de milagro casi podemos decir. Porque muchos son estudiantes, muchos son gente joven del equipo y solo nos reencontramos el viernes. Los jugadores cobran alguna cena, alguna merienda. Algún verano la reserva del campo lo hacen los jugadores. Es que claro, es que esto es así. Algún día me ha tocado venir a segar a mí o algún día viene el presidente. Es mira, ilusión y otra vez orgullo porque si no, no saldría para adelante esto. Mira el campo cómo está increíble. Está para jugar, vamos. Llegué abajo y que bote porque estaba fatal esto. ¡Ay, suéltalo ahí!
Si estoy haciendo esto es por dos cosas. Uno, porque me gusta el fútbol y dos, porque me gusta el periodismo. Pero la realidad hoy en día es que vivir del periodismo es muy complicado, sobre todo para la gente que empieza ahora mismo a estudiar periodismo en la carrera y necesita algo más. Por eso me he asociado con Sublime Academy, una academia de periodismo deportivo en la que puedes aprender de los mejores, mis compañeros de Dazón, Miguel Quintana, Miguel Ángel Román, Sandra Díaz, yo mismo, dándoos charlas, formaciones, cursos, opiniones, para aprender todo lo que no se aprende o lo que no te enseñan en la carrera. Hacer entrevistas, cubrir eventos deportivos, cómo conseguir acreditaciones. Hay ejemplos, como el de Luis, que ahora trabaja en Mediaset y pasó por Sublime Academy, o el de Sergio, que pudo cubrir partidos de Champions y entrevistar al Cholo Simeone. Gracias a este complemento que tenéis suerte, porque las plazas son limitadas, os dejo en la cajita de descripción un link con el cual tenéis descuento y podéis participar, si vais de mi parte, en las próximas ediciones de este curso, que ya os digo, merece mucho la pena. Yo me gusta mucho pues hablar y currármelo para que la gente que entra pueda aprender de lo que yo le pueda enseñar y de lo que mis compañeros puedan enseñar, así que lo recomiendo encarecidamente. Tenéis el link en la cajita de descripción y nos vemos en Sublime Academy. Pásame la pelota, Chat te he llamado, en fin, nos vemos allí. A veces jugar en este equipo de campos es más cosa de fe que de fútbol, porque a veces parece otro deporte. La verdad es que la pelota no es imposible que vaya recta. O sea, indescifrable la cantidad de baches que puede atravesar en un pase corto, recto, de un lado a otro. Va a donde tenga que ir. Concentrado, muy concentrado. ¿Qué le ha pasado a la bota? El campo. El campo es un poco traicionero, ¿no? Sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, que han venido todos mis amigos a verme a cómo es mi último partido. ¿Te aprietan un poquito o qué? Sí, a ver si hay un gol lo puedo dedicar. Árbitro, no pita el final, que se retira. No pita el final. Ya le estoy diciendo que a ver si ganan y al final se lo va a repensar. Sí, ¿eh? No, está claro. Ahí vemos a Alex hablando con el árbitro, no tengo ni idea de lo que le estará diciendo, pero bueno, son cosas poco habituales en los vídeos que podamos hablar con el árbitro así tan normal. Gente de 20 a 30 años que decide todos los domingos de su vida invertir en su pueblo o en el de fuera a jugar al fútbol por la mayor motivación que divertirse y hacer que su pueblo siga teniendo equipo de fútbol. No hay cosas suficientes que podía hacer esta gente un día libre como hoy, que deciden vestirse de corto para jugar por eso, por ilusión, por 0 euros. Muchos tendríamos que aprender de ello. Bueno, chicos, dejamos feliz al visitante. Son para vosotros. A disfrutar. Vale. Cambio. Me voy a ni el último sorteo, tío. Ni el último sorteo habéis ganado, ¿no? No, pero bueno, va a pasar. Lo importante es el partido. Exactamente. Nada, concentrado ya ahora en el partido. Esto que estáis viendo me han dicho que no es nada habitual en el Sin Torres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores suplentes. ¿Normalmente sois tantos suplentes? Normalmente no llenamos el banquillo. ¿Cuántos soléis ser? Pues 2 o 3, depende del día. ¿Qué ha pasado hoy? Hoy último partido, vienes tú, hay que venir. Un día grande. ¡No, esta línea! ¡Aguanta, señor! Mientras que en el Sintorrá solo hay un miembro del cuerpo técnico, que es el entrenador. En su rival de hoy, el San Mateo, veo a 3 personas de chándal en el banquillo. Voy a ver. Perdona, una pregunta. ¿Sois 3 miembros del cuerpo técnico hoy? Sí, de normal somos... Es que... Primer entrenador, el resto somos delegados, utillero, la cosa es sencillita. Sí. No, pero en un equipo de tercera regional que haya tanto cuerpo técnico, quiere decir que las cosas va en serio, ¿no? Va en serio. Tengo que reconocer que aquí no será fútbol de primera división, pero se ve el fútbol a gusto de narices. No sé si está de acuerdo conmigo, que se ve el fútbol a gusto aquí. De aquí, sí, de aquí, perfecto, muy bien. Además es un entretenimiento que tenemos
y gracias a esto pues pasamos, y a los que nos gusta el fútbol disfrutamos bastante. La distracción por los domingos y los críos, pues mira, juegan y se distraen también. Y los mayores también. Hombre, veas, aquí la cervecilla y... Sí, la verdad que es casi como un entretenimiento para que disfrutar todos y todas, ¿sabes? Y no sea uso y disfrute para el pueblo. Hostia, penal. Ostras, penalti para San Mateo. Joder, macho. Madre mía, no nos enteramos ni de prisa. ¡Vámonos! Hostia, Pepe, tú. Meritorio empate a 0. Este equipo les ganó 7-0 en la ida. Con este resultado de momento no bajan. Quería decir que no quedan últimos. Perdón. No lo había visto en mi vida. Hace tanto calor en los containers esos que la charla del descanso la están dando literalmente fuera al lado de la piscina. Ahí está el equipo refrescándose mientras recibe la charla táctica del descanso. Es alucinante. O sea, es fútbol de barro puro. ¡Vai, agur sin torra! Todo lo que estáis viendo es la leche. Este sol, este verde, el campo, no sé, 75, 100 personas que pueda haber aquí en un campo de fútbol. Es la leche, que el campo siga existiendo y que el equipo juegue. Pero no siempre fue así. En el año 19-20 el equipo no existió. No había suficientes jugadores y el equipo no pudo salir a competir. Los domingos esto estaba cerrado, apagado. El verde no lucía igual, la gente tenía que buscar otro entretenimiento y el equipo pendía de un hilo. Lo más normal hubiera sido que hubiera dejado de existir para siempre. Pero cabezones, la gente de Cinctorres, convenció a medio pueblo y parte de los demás para que el equipo siguiera existiendo. Por supuesto, y ellos mismos se encargaron de volver a crear el equipo. La gente se volvió a animar un poquitín y se ha hecho. Jugamos jugadores de toda la comarca y bien, por lo menos estamos entretenidos. Sí, se puede ser que ganen, pero si no ganan, pues mira, tampoco pasa nada. La verdad que el resultado, si se gana mejor, pero tampoco es una prioridad. Nunca, llevamos 21 años y nunca hemos terminado los últimos, nunca. Esperemos hoy continuar con esa racha. ¡Mira! ¡Gol! Cague la mar. Cague la mar. Justo gol, ¿eh? Justo gol. El campo que está muy irregular y el balón no está quieto. Tengo que decir que si os ha molado este campo, esta gente, el ambiente, el aire que se respira, es muy sencillo venir aquí. Si tienes dos piernas y ganas de jugar, te quieren en el equipo. No hay más requisito que ese, no tienes que pasar ninguna prueba, simplemente llamar, os paso el teléfono por aquí y aquí os aceptan. Y la gente hace poco ruido. Le he tenido que coger el tampo de esos niños porque no le daban. Te pegas duro, ¿eh? Tendría que estar mal colocado el portero. ¿Lo intentarás? ¿Cómo habéis quedado este año? ¿El que de Liga? De Liga. No sé, yo no lo miro. ¿Te da igual? No me fijo mucho aquí. ¿De qué juegas? Yo soy portero juvenil. También juego de medio. Sí, de portero y de medio. Sí. Pero porque siempre coincido con uno que es un año menor que yo y para no estar, hacemos 2 partidos cada uno. ¿Quién eres para tener tanto aplomo? Yo soy el representante del 9, del jugador que se retira. Vale, ¿y qué tienes que decir para vendérselo a alguien? Es una leyenda del fútbol regional. ¿Vale? En su día subió con el Cinctorres de categoría y después tuvo unos años que el equipo no se hizo y él volvió como jugador-entrenador para volver a crear el equipo. Y se está retirando ahora en este mismo momento. Lágrimas. Retirada de un jugador de 9ª división que se celebra, se canta y se llora como si fuera, pues qué sé yo, Luka Modric. Pues qué bonito es esto, qué bonito. ¡Ay, chaval! Iván, te quedan segundos, ¿eh? Ya, no pasa nada, ya está. Se ha disfrutado del fútbol, ahora vivirlo de otra manera. Os habéis emocionado un poquito todos, ¿eh? Un poquito. ¿Por qué? Son muchos días, son muchos años, son muchas vivencias, muchos compañeros, muchas amistades y pues al final pues ha salido.
decir una cosa. Podremos ir a mundiales, podremos ir a Eurocopas, podemos grabar en Champions, ascensos, fútbol profesional, descensos, pero siempre, pase lo que pase en este canal, mientras lo sigamos manteniendo con vida, va a haber partidos desconocidos en pueblos como este. Porque si somos conscientes de que esto existe, sabremos valorar más todo lo demás que tenga que ver con el fútbol. Y mientras esto exista, este canal existirá. Así que nos quedan 2 vídeos para terminar la temporada. Gracias a todos por estar ahí, gracias al Bus La Ferrería por patrocinarnos y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.